Suzuka dejó una imagen que por sí sola ya cambia el relato de Aston Martin. Fernando Alonso terminó la carrera por primera vez en toda la temporada, sí, pero el dato de verdad no fue el resultado. Fue otra cosa. En los entrenamientos, el AMR26 mostró una mejora clara en las vibraciones, hasta el punto de que Alonso habló de un coche casi normal. Y sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, esa sensación desapareció. Ahí nace la duda que hoy sacude al paddock. Si el equipo ya había encontrado una vía de alivio, ¿por qué decidió no usarla en carrera? Aquí no se habla de rumores vacíos. Se habla de declaraciones, de contexto técnico, de lo que pasó entre los ensayos, la clasificación y el domingo. Porque cuanto más se revisa Suzuka, más fuerte aparece una idea incómoda. Aston Martin no solo ganó datos, también dejó una señal. Y esa señal puede explicar mucho más de lo que parece. Antes de profundizar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo ahora. Voy a leer todos. Y algo que mucha gente pregunta: ¿cómo se hacen estos videos de noticias? Con videos simples como este, fue que se lograron monetizar canales en YouTube. Si quieres aprender a crear canales en este formato, hay un ebook en el comentario fijado. Solo entra al enlace para ver cómo funciona. Lo que pasó después de Suzuka no es solo una mejora técnica, es una señal que muchos dentro del paddock están intentando interpretar. Porque Aston Martin no llegó a Japón como un equipo lento, llegó como un equipo perdido, sin terminar carreras, sin datos sólidos, sin una lectura clara de su propio coche. Y en Fórmula 1, cuando no entiendes lo que tienes, no compites, sobrevives. Y ahí es donde Fernando Alonso vuelve a marcar la diferencia. No con resultados, con percepción. Desde las primeras carreras, fue el primero en señalar que aquello no era normal. No era una simple vibración. Era constante, intensa, incómoda, directamente en las manos. En China, las imágenes lo mostraron soltando el volante en plena recta. No fue un gesto cualquiera, fue una reacción, una advertencia silenciosa de hasta dónde estaba llegando el problema. Eso cambió el tono dentro del equipo, porque cuando un piloto con esa experiencia dice que algo no cuadra, normalmente no se equivoca. Y sin embargo, la solución no llegó a tiempo. Aston Martin comenzó la temporada sin haber completado pruebas suficientes. Mientras otros equipos acumulaban vueltas, ellos aún estaban entendiendo lo básico. Eso dejó al equipo en una posición incómoda. Reaccionar en plena temporada, sin margen, sin pausa, hasta Suzuka, porque por primera vez algo diferente apareció. No en la clasificación, no en los tiempos, en el comportamiento del coche. Durante los entrenamientos, Aston Martin probó una modificación, discreta, sin anuncios, pero efectiva. Alonso lo dejó claro. El coche se sentía casi normal. Las vibraciones, que habían sido el mayor problema del año, prácticamente desaparecieron. Una mejora enorme, más de un 80% según sus propias sensaciones. Y ahí es donde todo empieza a generar dudas. Porque cuando encuentras algo que funciona así, lo usas. Especialmente cuando estás en crisis. Especialmente cuando necesitas respuestas urgentes. Pero Aston Martin hizo lo contrario. Llegó la clasificación y el problema volvió. Las vibraciones regresaron. El coche volvió a ser impredecible. Y la explicación oficial fue simple. Decidieron no usar la pieza por precaución. Demasiado nueva, demasiado arriesgada. Falta de fiabilidad. Tiene lógica, pero no encaja del todo, porque el equipo no estaba luchando por puntos, estaba luchando por entender. Y en ese contexto, correr con una solución que ya había mostrado resultados suele ser una apuesta lógica, a menos que el riesgo no fuera solo mecánico. Y aquí aparece una lectura más profunda. Esa mejora no fue pequeña, no fue un ajuste menor,
Fue un cambio claro en el comportamiento del coche, y cuando una solución genera ese impacto, normalmente significa que el origen del problema ya está identificado. No completamente resuelto, pero sí localizado. Eso cambia todo, porque en ese punto el objetivo deja de ser experimentar y pasa a ser proteger el avance, validarlo, asegurarse de que funciona en todas las condiciones, evitar introducir un fallo mayor que obligue a retroceder. Suzuka, entonces, deja de ser una carrera más. Se convierte en una confirmación silenciosa. El coche puede ser estable, puede ser controlable, puede dejar de ser un límite para el piloto, pero aún no está listo para sostenerlo en carrera. Y eso conecta directamente con lo que viene ahora. El calendario abre una ventana inesperada, varias semanas antes de la siguiente carrera. Tiempo real para trabajar, para analizar cada dato, para reforzar esa solución, para entender hasta dónde puede llegar sin comprometer la fiabilidad. Dentro del equipo el mensaje es claro. No hablan de milagros, no hablan de cambios radicales, pero sí de progreso, de un paso firme, de un punto de partida que antes no existía. Y cuando un equipo, con ese nivel de inversión, con ese talento técnico, con ese respaldo, dice que ha encontrado una dirección, normalmente no es casualidad. Ahora bien, encontrar la dirección no significa haber llegado, porque eliminar las vibraciones es solo el primer obstáculo. Después viene lo más complejo: recuperar rendimiento, salir del fondo, volver a competir. Y eso no se resuelve de un día para otro, pero sin este primer paso, nada de lo demás tendría sentido. Por eso Suzuka importa, no por el resultado, no por la posición, sino por lo que dejó ver entre líneas. Una solución existe, pero todavía no está completamente lista para mostrarse. Y ahí es donde todo vuelve a la pregunta inicial. Si ya vieron el camino, ¿por qué todavía no lo están recorriendo en público? Porque en Fórmula 1, a veces, lo más importante no es lo que se muestra, sino lo que se decide guardar hasta el momento exacto. Ahora la situación es clara. Aston Martin no está donde quiere estar, pero tampoco está tan lejos de entender cómo salir. La diferencia entre ambas cosas puede definir toda la temporada. Y ahora viene lo más interesante: Miami. Ahí es donde todo esto debería empezar a tomar forma real. Ahí es donde se verá si lo de Suzuka fue el inicio de una recuperación o simplemente una señal aislada dentro de un problema mayor. Y aquí es donde entra el análisis de cada uno. ¿Crees que Aston Martin ya tiene el problema bajo control o que todavía hay algo más profundo que no están mostrando? Deja tu comentario, porque lo que viene ahora no solo define una carrera, puede cambiar toda la historia de este proyecto. Y si quieres seguir entendiendo lo que realmente pasa detrás de cada decisión, suscríbete, porque en esta temporada lo más importante no siempre se ve en la pista.